donde no todos podrán ir contigo. Cristo tenía 12 discípulos y ellos lo acompañaban a todos los lugares, pero habían 3 que lo acompañaban a otros lugares que los otros no podían ir. Por eso cuando él fue al monte de los olivos, al monte del Getsemaní, él no se llevó a los 12, él se llevó, porque hay gente que no puede caminar contigo en ciertas dimensiones. Por eso cuando Moisés iba hacia el monte, se llevó a los ancianos, pero en cierto punto le dijo a los ancianos, quédense aquí, y simplemente se llevó a Josué. Porque hay dimensiones que Dios te va a llevar, que hay gente que no puede ir contigo porque no entenderán la dimensión de gloria. Hay gente que no puede ir contigo porque no entenderán el mover del Espíritu en esa dimensión. Por eso Jesús se llevó a 3 y los otros se quedaron abajo. Diga que solo hay gente que se va a quedar abajo. Hay gente que se va a quedar abajo. Ay, ay, ay. Mira lo que dice. En la casa de Dios, usted debe entender que siempre habrá un fluir del río. Siempre. No algunas veces. En la casa de Dios siempre habrá un fluir del río del Espíritu. El río es lo que te mantendrá vivo en tiempo de sequía. Te lo voy a repetir. El río es lo que te mantendrá vivo en tiempo de sequía. El río es lo que te mantendrá vivo en tiempo de sequía. Cuando vino la sequía, ¿a dónde Dios envió a Elías? Al templo. Dijo, vete al arroyo de Sarepta. Cuando hubo sequía, Dios mantuvo al profeta vivo a través de un arroyo, a través de su río. Entonces en la casa de Dios siempre habrá un fluir del río. Lo que pasa es que hay gente que no sabe identificarlo. Por eso es que hay gente que no sabe ver la vertiente y por dónde es que viene el río en esta ocasión, porque estaban preparados para ver el río por cierto lugar, pero ahora no pueden identificar. Mira lo que dice, vaya conmigo, el libro de Joel. Libro de Joel. ¿Y dónde está eso, pastor? Entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo, que está por ahí cerca. Libro de Joel. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Dije que sí lo encontró. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Miren lo que dice allá. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y en los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. ¿De dónde sale la fuente? De la casa de Jehová. Dígale que está a su lado, estamos en la casa. Estamos en la casa. Y hay una fuente. Constantemente en la casa de Dios hay una fuente. Hay un fluir del Espíritu, hay un mover del Espíritu. Lo que pasa es que hay que tener los ojos apercibidos para poder identificarlo y meterte en ese fluir. Y mira lo que dice que sucederá que en aquel tiempo, diga conmigo, este tiempo, los montes destilarán mosto, diga conmigo, habrá abundancia, y los collados fluirá leche, diga, sobreabundancia. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá la fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Versículo 20, mira lo que dice, 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Diga que solo viene un río a limpiar. Cuando viene una tormenta regularmente o un huracán, y el río viene impetuoso
Usted ve que cuando termina el río en la calle o en los lugares por donde el río corrió, regularmente hay basura. Porque esta corriente impetuosa viene a limpiar lo que no funciona en ese momento. Viene a limpiar lo que no está bien plantado. Viene a llevarse aquello que no funciona en ese lugar y lo saca. El río sale de cauce, pero se lleva todo aquello que no es funcional. ¿Sabe qué? Viene el río de Dios a limpiar. Muchas veces pensamos, ay, pero ¿qué pasó? No, tranquilo. Yo pude entender cuando hablé con este pastor que es que muchas veces el río quiere limpiar cosas. El río quiere mover cosas, el río quiere llevarse cosas. No tiene que ver, escucha bien, si hay gente que te abandonó, si hay gente que te dejó, si hay gente que te dejaron, no tiene que ver nada contigo. No te eches la culpa. Yo sé lo que te estoy hablando. No te presiones por eso, no tiene que ver nada contigo. Se lo llevó el río. Se lo llevó el río. Muchas veces vemos que personas se nos van del lado, que salen y dicen, ay Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé? No fallaste en ninguna parte. No tuvo que ver con tu falla, tuvo que ver con el río. Porque Dios sacará de tu lado aquello que impida lo que Él habló para tu vida. Dios sacará de tu lado aquello que impida que tú puedas llegar al propósito que Él preparó para ti. Termino con esto, libro de Ezequiel, vaya conmigo allá, libro de Ezequiel. Vamos a terminar con esto, el libro de Ezequiel. Ahora diga que a su lado, si no sabes nadar, te vas a ahogar en las aguas. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que usted no sepa nadar no detendrá que el río siga en aumento. El hecho de que usted no sepa nadar no detendrá el que el río siga en aumento. El río seguirá aumentando y solamente los que sepan nadar. 47. Me hizo luego volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Escuche bien, no de cualquier lugar, debajo del umbral de la casa. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del monte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi como las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el monte llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, el río va subiendo. Hay gente que estará a tu lado porque su nivel de río es hasta los tobillos. Pero hay gente que seguirá contigo porque sabe fluir aún cuando el río sube a los tobillos y le llega a las rodillas. Pero aquel que su nivel es tobillo no podrá ir contigo donde el nivel es rodilla. Y cuando no pueda ir contigo donde el nivel es rodilla, como él es tobillo, te criticará. Estamos entrando en aguas profundas y el río sigue subiendo. ¿Sabes qué? Tú te das cuenta cuando hablas con alguien en qué nivel de río está. ¿Tú sabes con quién a mí me gusta hablar? Con este tipo. ¿Sabes de lo único que le habla? De la palabra, si le digo, chaval, es una cosa mía. Yo sé el nivel de río que está por lo que sale de su boca. Porque la palabra dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Háblame y yo te diré qué es lo que corre dentro de ti. Y usted ve gente que usted habla con ellos y lo que hablan son sandeces. Usted ve gente que usted habla con ellos y lo que hacen es criticar, reinar, chavar, molestar, interrumpir. Entonces cuando tú te encuentras con esa gente, tú sabes que dentro de ellos no hay ningún río. Son gente, diga conmigo, gente de tobillo. Pero el hecho de que haya gente de tobillo no impedirá que el río siga fluyendo. Y ahora dice que midió otros 1000 codos
Y el agua llegó hasta las rodillas. Pero luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dios mío, le estaba llegando el agua al cuello. Hay gente que está en un nivel de tobillos y hay gente que está en un nivel de rodillas y son buenos hasta que tú estás en ese nivel. Pero cuando Dios te saca de ese nivel a nivel de lomo, el que te sirvió en el nivel de rodilla tampoco te es útil ahora. Porque ya no estás en el nivel ni de tobillo ni de rodilla, ahora estás en el nivel de lomo. Así, así. Y sobre el lomo está la cabeza. Pastor, no entiendo, explíqueme. Dice la palabra que Cristo es la cabeza. Para que tú puedas tener la mente de Cristo, tendrás que ser uno que sabe manejarse en nivel de lomo. No pretendas pensar como Cristo en nivel de rodilla. No pretendas actuar como Él en nivel de tobillo. Porque de la única manera, por eso cuando Él le habló a los discípulos dijo, porque el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no estaba hablando de una almohada, Él no estaba hablando de una casa, Él estaba hablando de unos lomos, Él estaba hablando de la iglesia. Porque en aquel momento la iglesia no había sido fundamentada. Pero ahora dice que la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. La única forma que tú podrás tener cabeza es que estés a nivel de lomo. Ay, pastor, usted está metido. Sígame en el espíritu. Ahora mire lo que dice. Midió otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no sabes nadar. El río te va a ahogar. Hay gente que se ahoga en el río. Hay gente que no entiende el fluir del Espíritu porque no saben nadar en las aguas del río. Hay momentos donde la atmósfera del río será tan alta que no podrás pasar sino a nada. ¿Y qué significa esto? Que tendrás que mover de acuerdo a cómo se mueve el río. Por eso usted podrá ver que usted nunca podrá fluir en contra de la corriente. Aquel que trata de fluir en contra de la corriente del río termina cansado y ahogado por el río. La única manera de llegar a tu propósito es que te dejes llevar por el río y que muevas tus manos en acorde y que muevas tus manos en dirección a cómo está fluyendo el río. Es imposible que tú estés dentro de una casa donde está fluyendo el río haciendo lo que te da la... No, porque el río te va a ahogar. Si quieres estar dentro de una casa donde fluye el río, dile que todo, déjate llevar por el río. De nuevo, si quieres estar en una casa y sobrevivir en una casa donde fluye el río, no nades en contra de la corriente, nada a favor de ella y déjate que lleve el río. Es tan fácil manejarse cuando el río te lleva, pero qué difícil es nadar en contra del río. ¿Y qué es nadar en contra del río, pastor? Hermano, no haga eso. Y vuelve y lo hace. Hermana, se lo he dicho unas cuantas veces. Y vuelve y lo hace. Entonces, ya yo no sé si meterle un anzuelo, si darle un arponazo, si bautizarla y hundirla hasta que le falte el aire y que se la lleve del río. Que se la lleve. Porque entonces comienzan a hacer lo que ellos quieren y lo que ellos entienden que es bueno, pero no todo lo que tú entiendes que es bueno está en el fluir del río. Ay, pastor, yo lo haría así. Pero mi pastor era tú. No. Yo te dejo, yo no tengo problema. Yo me siento ahí tranquilo y te dejo toda la responsabilidad. A veces yo escucho a alguien que dice, yo quiero ser pastor, y yo digo, si supieras, si supieras, tú quieres ser y yo quiero huir, tú quieres ser y yo quiero correr.
¿Usted piensa que es fácil fluir en este río? No es fácil, pero es llevadero. Pero usted se deja llevar. Dice que el agua era tan fuerte que ya no podía pasar sino a nado. Ahora mire lo que le dijo. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la riviera del río. Y volviendo yo vi en la riviera del río que había muchísimos árboles y serán plantados junto a corrientes del río, en la riviera. Esto es una profecía que voy a soltar ahora. Póngase en el espíritu, abra su espíritu, porque esto es algo profético para usted. Dice: y volviendo yo vi en la riviera del río que había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Y qué es el Arabá? El Arabá, cuando usted lo busca en la zona geográfica, usted verá que es un desierto árido, un desierto seco. Pero ahora Dios está diciendo que las aguas fluirán al Arabá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pueda estar desierto en tu vida, si sabes nadar en el río, lo que estaba desértico será mojado por esa agua. Escucha bien, escucha bien. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán salida las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Esto es profético, escúchalo. Y habrán muchísimos. Cuando Pedro volvió a la orilla, se encontró con el maestro, y el maestro le dijo: Pedro, vuelve de nuevo. Y Pedro le dijo: maestro, he estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y el maestro le dijo: vuelve de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo estuvo haciendo a la manera que él sabía. Porque Pedro lo estuvo haciendo en su conocimiento. Porque Pedro llevaba toda la vida pescando y él entendía que él conocía el procedimiento para pescar en abundancia. Pero ahora Jesús le dice: vuelve nuevamente, inténtalo otra vez. Pero ¿sabes qué? Ponga mar adentro. No te quedes en la orilla, vete a la profundidad. Ponga mar adentro y lanza la red de nuevo. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? No he pescado nada, no me ha ido bien, mas en tu palabra lo voy a volver a hacer. Porque ¿saben qué? Hay gente que se dejan dirigir por el Espíritu, y aunque no te haya salido 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuando el Espíritu te dice vuélvelo a hacer, porque ese es el momento de Dios, ese es el fluir de Dios. Es que tienes que entender cuándo es que el Espíritu te está llevando a lo que no te funcionó antes, que te funcione ahora. ¿Sabes cuántas veces yo lo intenté y no me funcionó? Y ahora estoy en el mismo lugar donde lo intenté, pero me está funcionando. Yo pude haber dicho: no voy a hacer más este tipo de negocio, no lo voy a hacer más, no me ha salido, estoy frustrado. Pero llegó un momento donde me dijo: hazlo de nuevo. Y me metí en el río. ¿Sabe qué? Dice que el que se mete en el río, que el que sepa nadar en él, habrá muchísimos peces por haber entrado. Escuchen bien lo que dice. No habrán peces porque tú eres lindo, porque tú no. Habrán peces por haber entrado. Dile a tu lado: entra. O te van a empujar. Dice que habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Quiere decir que lo que no entre, escuchen lo que dice el versículo: y vivirá todo lo que entre en este río. Dice: si no entras, te mueres. Porque lo que te mantiene vivo es el río. Es imposible que tengas vida si no estás metido en el río. Dice la palabra que el Espíritu es vida.
La única manera de mantenerte vivo es metido en el río. Dice, y vivirá todo el que se meta en ese río. Y habrá abundancia de peces. Vendrán cosas buenas. Todo será sanado. ¿Sabes qué? Yo he venido a decirte, iglesia, que si te metes en el Espíritu, si te metes en el río de Dios, Dios pasará en tu matrimonio, Dios pasará en tus hijos, Dios pasará en tu casa. Y no solamente eso, habrá abundancia de peces. Yo no sé dónde la traerá, pero Él la va a traer. Él va a hacer cosas grandes en medio tuyo si te metes en el río. No es tiempo de estar fuera. Zambúllete en el río. Ponte el gorro, ponte los goggles, ponte la chapaleta, pero zúmbate en el río. Ponte un tanque, haz lo que quieras hacer. Lo importante es que te metas en el río y que nades en medio del río, porque es aquello lo que te va a sanar. Dice la palabra que cuando Naamán fue donde el profeta le dijo, estoy leproso, el profeta le dijo, vete al río y métete 7 veces. Abad y Farfar no son mejores ríos que el Jordán. No es en tu río, es en el río que diga el profeta. No es en el río que tú quieras, es en el río que diga el profeta. No es en La Habana, no es en Farfar, es en el Jordán, es en el río de Dios. Es que queremos nadar en nuestro propio río. Dice el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Métete en el río que dijo Dios, es el Jordán. Gente que quiere nadar en su propio, no es en tu propio río, es en el río que Dios, es en el río que Dios diga. Ay, pero que se quede el profeta este. Si Abad y Farfar son mejores ríos que el Jordán, eso es lo que tú piensas, pero no es lo que piensa Dios necesariamente. Ay, métete en el río. Mira lo que dice. Y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Termino con el versículo 12. Y junto al río, en la riviera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Saben de qué me habla esto? De un crecimiento colectivo. No está hablando de ciertos árboles, está hablando de que habrá toda clase de árboles. ¿Saben lo que me dice esto? Que si te metes en el río puede ser gordito, pero vas a botar. Si te metes en el río puede ser negro, pero también te da fruto. Si te metes en el río puede ser blanco. Toda clase de árboles. No habrá exclusividad para que los peces, no habrá exclusividad para la abundancia, no habrá exclusividad. Tienes que entender esto, iglesia. Dice, habrá toda clase crecimiento colectivo. ¿Sabes qué? El río de Dios quiere bendecir a todos, no solamente a algunos. Lo importante es que te metas en el río. Y dice, y junto al río de la riviera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen. ¿De dónde salen las aguas? El santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja las aguas salen del santuario. Por eso el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, no es allá, es allí. Porque allí, ¿dónde es allí, pastor? En la congregación, en el santuario, que es donde fluye el río que bendice a los hermanos. Hay gente que quiere bendición fuera de la casa. Y hay gente que están dentro del santuario, pero no dentro de la casa. Entonces es imposible que recibas bendición si no estás plantado en la casa. ¿Sabe para quién es la victoria? Para los nacidos en la casa. Dice la palabra que cuando Abraham iba a la guerra contra el rey Amalek, dice que se llevaron a Lot. Le llegó aviso: oye, Abraham, se llevaron a tu sobrino.
se lo llevaron cautivo. Y Abraham miró y dijo: no tengo muchos guerreros, pero tengo 318 criados nacidos en la casa. Y dice que fue a la guerra con 318 contra un ejército. Yo no necesito una multitud, yo necesito hijos nacidos en la casa. Yo no necesito mucha gente para ganar la guerra. ¿Sabe lo que me dijo el pastor, que fue lo más que me impactó? Se lo voy a decir en crudo como me lo dijo: canto estúpido. Porque es un pastor, pregúntale a Carlos, Carlos lo conoce, es un pastor que te habla a rajatabla. Digo, canto estúpido. Están mirando los que se fueron. ¿Por qué no miran los que tienes al lado de esa noche? Están mirando y llorando los que se fueron. Y los que tienes al lado, ¿qué vas a hacer? ¿Castigarlos con tu sanganería? Me abrió los ojos a una dimensión mayor. Es la misma historia cuando se fue a Absalón. Dice que David comenzó a llorar. Ay. Y se le acercó a Abner, jefe del ejército, y le dijo: mira, ¿hasta cuándo vas a llevar a Absalón? Y la gente que se quedó, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a castigar por tu pena con Absalón? La gente que se quedó contigo no puede sufrir la pena del que no vale la pena. No se trata de muchos, se trata de hijos nacidos en la casa. Y los hijos nacidos en la casa son los que tienen las raíces bien cimentadas. ¿Sabe qué pasó ayer? Ayer estaba en mi cama allí leyendo la palabra. Estaba metido allí buscando cómo acomodar todo esto. No encontraba cómo acomodarlo. Y me entró una llamada. El hermano Yaro me llama. Y cuando cojo el teléfono, Yaro comienza a llorar. Y dije: ¿qué le pasó a Yaro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pastor, tengo que contarle esto, lo que me acaba de pasar. Y dije: ¿qué pasó, Yaro? Acabo de llegar al trabajo. Y cuando iba a ponchar, me llama una señora y me dice: Figueroa, pasa por aquí por la casa, que compramos una pizza y te guardamos unos pedazos. Y ay, qué bueno, pues vos te comete la pizza. No me invites porque yo estoy a dieta. Pero eso no es eso, pastor. Es que cuando salgo de la casita, que voy rumbo a la casa, viene un ingeniero con su esposa y me dice: Figueroa, toma, te compramos esto. Él se fue. O sea, anda con una camisa Oscar de la Renta. Linda, pero lo más lindo que tiene es que se las regalaron. Le regalaron de 5 a 6 camisas Oscar de la Renta, pero miren. ¿Y sabe lo que fue lo que me impactó? Que me dijo: muchas veces, pastor, yo estoy ahí arriba y siento como que no estoy haciendo nada, que simplemente estoy como que pues con la camarita esa de allí sentado, pero ahora puedo ver que lo que yo hago allí, Dios me lo recompensa. ¿Sabes qué? Cuando tú te siembras en la casa, disfrutarás de los mismos beneficios del ángel de la casa. Es imposible que recibas herencia si no eres mi hijo. Es imposible que recibas y que fluyas en la unción que yo fluyo si no eres mi hijo. ¿Tú sabes lo que yo estoy viviendo hoy? ¿Te cuento lo que yo estoy viviendo hoy? Estoy viviendo la herencia de mi pastor Molina. Estoy viviendo la herencia de él. Estoy fluyendo hasta en los mismos negocios. La misma unción. A veces yo lo miro y digo: este tipo será pai mío. Yo lo pregunto a la mami a ver. Y un día estuve almorzando con él. Y mientras almorzábamos, hablábamos. Y mi primo me dijo: ¿sabes qué? Tú eres un hijo especial.